buenas, te damos la bienvenida en esta hora. Qué bueno que puedes compartir con nosotros, aquellos que nos escuchan, ¿sí? Por las diferentes plataformas digitales, aquellos que nos ven también por Canal 3, ¿sí? Canal 18 Digital, también aquellos que nos van a estar escuchando a través de Spotify y también a través de nuestra página en YouTube. Sí, te damos la bienvenida. ¿Y por qué hay un grupo de gente aquí? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a aquellos que están mirando, que puedas sentirte parte de nosotros? Y como siempre decimos, si andás por acá, por Mendoza, venís de vacaciones, te vamos a estar esperando aquí en Albuera 245 y te vamos a abrazar, ¿sí? Porque es una familia. Y quiero compartirte ahora un mensaje, ¿sí? Y lleva como título Manejo del enojo. Mirá a la persona que tenés al lado, fíjate qué cara tiene. ¿Tiene cara de contento? ¿O cómo tiene la cara? ¿Sí? Manejo del enojo. Y primeramente yo, cuando compartí, esta es una palabra que hizo el pastor Lucas, y cuando yo leía, me gusta mucho leer, me gusta buscar información, y creo que busqué a través de qué es lo que decían los psicólogos, la ciencia, a través del enojo. Y el enojo es una sensación, es algo natural. Así que si vos, cuando yo dije manejo del enojo, dijiste, uy, no te preocupes, esto es algo natural. ¿Sí? La ciencia dice que es una emoción, ¿sí? Que surge cuando enfrentamos una situación que advertimos como mala. O sea, enojarse es natural. El problema está cuando no sabemos manejar ese enojo, cuando no podemos resolverlo. Y ahí es cuando a lo mejor puede llegar a traer problemas, ¿sí? Perdemos el control y también podemos, ¿sí? Afectar nuestras relaciones con las demás personas, las personas que estén alrededor nuestro. Ahora también la ciencia dice, te voy a dar algunos datos allí para que vos tengas ahora, y esto va a ser algo que te va a servir a vos para cuando te encuentres en alguna situación ahí difícil, de cómo manejar este enojo. La ciencia dice una discusión o situación puede generar tanta irritación que se pierde la entrada de la parte racional del cerebro en menos tiempo de lo que esperaba. Dice que generalmente cuando uno se enoja es más o menos tarda en enojarse unos 300 milisegundos, que es el tiempo que le cuesta al cerebro comprender que algo está mal y con ello perder el control en menos de media hora. Así que imagínate si uno no tiene que estar atento, o sea, es algo natural. ¿Sí? Muchos, a veces científicos, dicen de que el enojo, o sea, no es algo malo, el problema es que no sepas controlarlo, ¿sí? Y yo siempre doy el ejemplo, a mí me gusta ver muchas películas, es como el increíble Hulk, todos lo conocen, ¿sí? Un tipo que si no pierde el control se transforma en algo verde, grandote y destruye todo lo que está a su alrededor. Fíjense que son milésimas de segundo que si uno no se da cuenta a tiempo puede, ¿sí? Perder el control. Ahora, también dice la ciencia que esto también puede ser por factores internos, como por ejemplo algún hecho traumático, ¿sí? Alguna situación allí, algún mal pensamiento, celos, ¿sí? Y todo lo que se puede atravesar por la mente y no nos impide pensar con claridad. También pueden haber factores externos, por ejemplo, alguna discusión, alguna situación difícil que a lo mejor pasás con alguna persona y eso hace que te enojes. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor con respecto a esto? Te di un poco de información científica, pero fíjate lo que dice, y con este versículo vamos a estar ministrando un poquito más adelante. Efesios capítulo 4, el versículo 26 dice, si se enojan, no pequen. ¿Sí? Esto lo está diciendo Pablo a la iglesia de Éfesos. Dice, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Fíjate lo que está diciendo Pablo allí, que dice, si se enojan, lo primero que hay que hacer es no pequen. Y lo otro que dice, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. ¿Cuántos de los que están acá a veces nos hemos enojado y tarda 2 o 3 días para que se nos pase el enojo?
A muchos nos ha pasado, ¿no? O solamente a mí. Pablo está diciendo acá, dice que no se ponga el sol. O sea que si, mira, has venido acá enojado con tu pareja, con alguien, son 18:50. ¿Tenés tiempo? Yo acá la palabra de Dios ya te la solté. Dice, no se tiene que poner el sol sin antes solucionar el tema por lo que estés. Así que si hay pareja, hay matrimonio acá que han venido medio, el Señor te está hablando, tarea para la casa, no hay que esperar a que se termine el día sin antes resolverlo. ¿Por qué? Y esto yo lo aprendí de mis pastores. Esto dice que, con respecto a este versículo, ¿por qué? Porque cuando uno en la noche se va a dormir y a lo mejor no solucionaste esto, son puertas abiertas que vos le estás dejando al enemigo para que comience a meterse y venga a traer destrucción. Entonces, por eso, el desafío es que si te enojaste, puedas controlarlo a esto y sobre todo, ¿sí?, que no termine el día sin antes poder solucionar esto, ¿sí? O sea, no te puedes ir a la cama estando enojado. Bien, vamos bien hasta acá. Ahora, yo quiero contarte más o menos sobre una persona que luchaba con esto, con el enojo. Y esta persona es Moisés. ¿Sí? Moisés era una persona que luchó mucho con esto del enojo. Y vemos en algunas situaciones de su vida de que no pudo controlarlo. ¿Sí? Por ejemplo, vemos una de las primeras situaciones que él pasó es cuando, por ejemplo, mata, ¿sí?, al egipcio. ¿Ustedes se acuerdan de esa parte? Él dice que está caminando por allí y dice que está viendo que ahí están castigando a un hebreo. Dice que el tipo agarró, miró, vio que no había nadie y no fue que dijo, che, ¿por qué le estás pegando? ¿Por qué lo estás castigando? La palabra del Señor dice que directamente fue y lo mató. O sea, ni controló. O sea, me parece que a Moisés todavía acá no le habían dado esta palabra todavía, ¿sí? Y dice que lo mató. O sea, el tipo, o sea, a ver, uno puede decir, bueno, sí, pero era un hebreo, era parte de su familia. Podríamos haber dicho, bueno, que la verdad que Moisés fue todo un héroe, lo salvó. Sí, puede ser, pero no era la reacción adecuada. O sea, él podría haber solucionado de otra forma la situación, pero él directamente agarró y mató a ese egipcio. ¿Sí? Esto puede ocasionar problemas. ¿Qué consecuencia tuvo esto con esta reacción, con este enojo que no pudo manejar Moisés? Tuvo que huir. ¿Por qué? Porque se empezó a correr el rumor por ahí de que habían matado a un egipcio, todo le dio temor y dice que él tuvo que salir huyendo al desierto. Sí, estar allí viviendo en el desierto, huyendo de esa situación. Otra de las reacciones que también tiene ahí Moisés y que también en otra ocasión, esto ya había tenido Moisés el encuentro con el Señor y uno dice, bueno, se encontró con el Señor ahí en el monte, el Señor lo llama, ¿sí?, para que saque a todo el pueblo. Dice que bueno, Moisés está allí ya con el Señor, todo. Pero fíjate vos que después de haber tenido ese encuentro con el Señor, Moisés tiene otra situación y no sabe manejar el enojo, estando aún con el Señor. O sea que esto no es solamente que uno piense, bueno, yo como hijo de Dios no me va a pasar esto a mí. Sí, te puede llegar a pasar. ¿Qué pasa? Se encuentra en el monte Sinaí. El Señor le da los 10 mandamientos. La palabra del Señor dice que ahí el Señor escribe los 10 mandamientos. Dice que cuando Moisés está bajando escucha como ruidos. Y dice, ¿qué está pasando? Dice que automáticamente la palabra del Señor dice, cuando baja se da cuenta de que el pueblo, como se estaba tardando Moisés, había hecho un becerro de oro y estaban, dice, bailando, cantando, adorando el becerro. ¿Qué hizo Moisés ante esa situación? Se enojó. ¿Pudo manejarlo? No. La palabra del Señor dice que agarró, dice que rompió las tablas donde el Señor le había escrito los mandamientos. Y no solamente eso, dice que destruyó el becerro. Pero no fue que solamente dice que le pegó y lo rompió. Dice que le pegó tanto, dice que hasta que lo convirtió en cenizas. Y no solamente eso, sino dice que también dice que esa ceniza la mezcló con agua y se la dio de beber al pueblo. O sea, Moisés era un calentón. O sea, se enojaba de la nada. Vos imaginate, yo cuando leo esto, ¿no? Me imagino a Moisés rompiendo el becerro, ¿no? ¿Vieron cuando uno, no sé si tú has tenido la oportunidad de pegarle una bolsa de boxeo? Y que dicen que uno baja la tensión, ¿no? Y yo me imagino ahí pegándole, y para colmo después lo hace ceniza y se lo da con agua al pueblo para que se lo tome. Diciendo, ustedes lo hicieron, se lo van a tomar ahora. Estas reacciones a veces también
después la palabra del Señor dice que él tuvo que volver a escribir. O sea, hay muchas veces que si uno no maneja el enojo, lo que puede pasar es que a veces Dios te va a entregar algo en las manos y no te vas a dar cuenta porque no supiste controlar y lo vas a romper. El Señor te va a poder volver a restituir, pero vas a tener que hacerlo con sacrificio. Dice que Moisés tuvo que volver a escribir, ¿sí?, los mandamientos en una tabla. Otra de las reacciones que Moisés tiene, imagínate, ya la tercera, uno dice, bueno, ya el tipo ya debe aprender. Y muchas veces alguien lo puede llegar a justificar, ¿no? Moisés, porque decía, bueno, Moisés estaba a lo mejor bajo un estrés grande, el pueblo. Vemos cuando leemos la Biblia que el pueblo era medio porfiado, se vivía quejando. Ya por último el Señor le dice, bueno, mira, el pueblo se estaba quejando que tenía sed. Todo le dice el Señor, bueno, agarrá, decirle esa roca que va a salir agua y vos solamente con decirlo va a salir agua. Pero Moisés estaba tan cansado que ¿qué es lo que hizo Moisés? ¿Le hizo caso a Dios? No. Se volvió a encender Moisés de enojo y dice que agarró y golpeó la roca. Y no solamente una vez, sino que lo golpeó 2 veces. O sea, no hizo nada de lo que Dios le estaba pidiendo, se enojó. Pues yo me imagino, vuelvo a decir, ¿no?, que a veces uno puede decir, bueno, pobre, estaba actuando bajo estrés y todo, pero el Señor nos manda de que, está bien, es algo que puede ser natural el enojo, pero uno tiene que aprender a manejarlo. ¿Qué consecuencia tuvo esta actitud que tuvo Moisés al golpear la roca? Que está bien, se hizo el milagro, salió agua, todo, pero ¿cuál fue la consecuencia de esto? Dios le dijo, por lo que hiciste no vas a entrar a la tierra prometida. Muchas veces, no solamente a veces podemos destruir lo que Dios nos ha entregado a nuestras manos, sino que a veces también podemos llegar a perder la asignación, ¿sí?, o el propósito que Dios ha tenido para nuestra vida, cuando a lo mejor nosotros no sabemos manejar el enojo. Pero, por ejemplo, ¿qué efectos? Y yo le pido al Espíritu Santo que pueda ir mostrándote a través de, vamos a ver algunos efectos del enojo, ¿sí? ¿Qué efectos te pueden llegar a causar en tu vida esto del enojo sin resolver? Yo por lo menos anoté unos 4 efectos en la vida de uno, de esto de no poder resolver, o sea, de enojarnos y a veces no tener el control. Número 1, uno de los efectos del enojo sin resolver puede ser en la parte espiritual de uno. ¿Por qué? Porque cuando estamos enojados se extingue la luz de Dios en nuestras vidas y empezamos a caminar en tinieblas. Y esto es lo que le pasó a Moisés. Nos estancamos y no podemos alcanzar lo que Dios tiene para nuestra vida. Ahí hay un versículo de 1 de Juan, y esto lo dice en la Biblia, 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 9 al 11, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, la luz de Dios en nuestra vida se comienza a extinguir. Y al estar en la oscuridad, no sabemos para dónde ir. O te ha pasado a lo mejor en la noche, bueno, uno a veces cuando conoce la casa, pero te ha tocado levantarte en un lugar que está todo oscuro y no lo conoces y te llevas por delante algo porque no puedes ver. Bueno, lo mismo pasa cuando nosotros en nuestra vida espiritual no sabemos manejar el enojo. Dice que la luz de Dios se va extinguiendo y comenzamos a caminar en tinieblas. Y eso impide a que nosotros podamos seguir caminando en el propósito de Dios. Nos vamos a tropezar, esto lo dice la palabra del Señor. El segundo efecto es en la parte emocional. El enojo crece en hostilidad, explosividad y amargura. Sabemos esto por experiencia propia, con la familia, con amigos, que la hostilidad y el resentimiento termina afectando nuestras emociones, por lo tanto no podemos relacionarnos sanamente con las personas. Si vos estás allí, sos una persona que no puede contener esto, ¿sí?, realmente no puedes relacionarte con las personas. Y esto muchas veces lo vemos en los retiros de sanidad, cuando hablamos de las personas que tienen raíces de amargura. Y eso muchas veces el enojo tiene que ver con esto también, de que hay una raíz de amargura dentro nuestro sin resolver. Entonces no nos podemos relacionar, porque a lo mejor en nuestra familia o con amistades que tengamos, siempre a lo mejor va a haber algo que nos va a hacer reaccionar a nosotros, ¿sí?, y nos vamos a enojar. No sé si conoces personas que realmente
se enojan ahí nomás por nada o reaccionan mal. Yo, por ejemplo, he visto personas que ante una situación reaccionan y ya ahí nomás quieren se empiezan a remangar y quieren resolverlo ahí a las piñas. Y esto no es normal, ¿sí? Esto no tiene que estar en un hijo de Dios. Otro de los efectos que puede también ocasionar un enojo sin resolver es en la parte física, ¿sí? Dice, el enojo incrementa el riesgo de un ataque al corazón, de depresión u otras enfermedades. Dice, la ciencia médica ha hablado sobre el efecto que el enojo produce en el cuerpo y de mantener el conflicto sin resolver. Si lo llevamos eso a las palabras bíblicas, la palabra del Señor dice que, por ejemplo, si esto no lo manejamos, dice, nuestros huesos se secan. ¿Sí? O sea, hay algo físico que también nos puede llegar a pasar si nosotros no sabemos resolver esto. Muchas personas al enojarse, yo he escuchado casos, ¿no? Personas que les ha dado un ataque. Por ejemplo, escuchaba no hace mucho, escuchamos la noticia, por ejemplo, cuando estuvimos en el Mundial, ¿sí? El primer partido que perdió Argentina, había un hombre, dice, que se enojó tanto, dice que les dio un ataque y cayó duro al suelo. ¿Sí? Esto puede afectar mucho, ¿sí?, la parte física de uno también. Número 4 son las relaciones. ¿Sí? Dice, el enojo hace que la armonía en nuestro hogar, trabajo, donde sea que nos movamos, sea un peligro y por ello nos mantiene distante. Si el hecho de esto de si nosotros no manejamos el enojo en nuestras relaciones, es como, por ejemplo, si nosotros nos volvemos como personas frías, ¿sí? El ambiente se vuelve hostil. Y puede ser que a lo mejor donde nosotros nos encontremos es como si nosotros viviéramos adentro de un refrigerador. O sea, no hay sentimientos, no hay nada. ¿Por qué? Porque esto pasa, ¿sí? Con el enojo, ¿sí? Se convierte en un ambiente hostil. Ahora, ¿cómo nosotros podemos salir de esto? ¿Hay solución para esto? Sí. Nosotros, si vamos a Dios, podemos resolver esto en nuestras vidas. Si nosotros a veces nos sentimos identificados, decirnos, yo porque no supe controlar mi enojo, si a lo mejor destruí mi familia o mi familia se alejó de mí o muchas cosas perdí por no saber resolver, déjame decirte de que el Señor tiene la solución y el Señor dice que vos si vas a los pies de Él, para todo hay solución. Mirá lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y Romanos 12, 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El Señor dice, tenés que aprender a mí, dice que yo soy manso y humilde. Nosotros tenemos que pedirle al Señor de que Él nos pueda dar los frutos del Espíritu en nuestra vida. Si nosotros luchamos con esto, decirle, Señor, necesito que vos me des el dominio propio, que me des la templanza, porque situaciones van a seguir habiendo en la vida y el enojo es una emoción, es algo normal, pero nosotros tenemos, como hijos de Dios, tenemos que aprender a manejarlo. ¿Para qué? Para que nosotros realmente también podamos sentirnos bien, que nos podamos sentir en paz con nosotros y que donde quiera que nosotros movamos también realmente no pueda ser un ambiente hostil, sino que realmente sea un ambiente de paz. Recuerdo mucho, sí, la situación, y muchas veces escuchaba por ahí que dice que a veces cuando en una familia hay estos conflictos, cuando no se maneja el enojo y a lo mejor hubo una ruptura en la familia, dice que el enojo eso también se va pasando en las generaciones. Dice que escuchaba el otro día que se había hecho como un estudio que dice que los hijos de un matrimonio que nunca pudo resolver los conflictos y se divorció, dice, esa camada de hijos, esa generación, dice que termina siendo lo mismo. Porque es algo que también se heredó, porque o sea, vieron que su familia no pudo, sus padres no pudieron resolver esos conflictos, porque había un enojo sin resolver, y dice que automáticamente los hijos cuando se casaban todo, dice que volvían a cometer ese error. No manejaban los conflictos, no manejaban el enojo y automáticamente también se separaban. Entonces esto es algo que nosotros tenemos que, no solamente para nosotros, sino para que afecte a nuestras próximas generaciones. Recuerdo siempre, y esto siempre lo cuento, y cuando tenemos la oportunidad de estar en los retiros, siempre contamos, tuvimos la oportunidad de ministrar un matrimonio con mi esposa. Vivía en una situación de violencia. ¿Sí? Él
decía de que él no podía controlar el enojo. Y vos lo veías y una persona espectacular, amoroso con sus hijos. Y cuando a mí me dijo, no, dice, el problema soy yo, que no, yo digo, me está cargando. Porque vos lo veías y era un amor. Vos veías que alzaba a sus hijos y le hacía juegos y todo. Decía, ¿y dónde está el enojo de este tipo? Y él mismo me decía, dice, pero a veces hay situaciones donde yo siento como que no soy yo, como que me transformo. Dice, y termino ejerciendo violencia. Y me acuerdo que había denuncias de por medio. Y siempre lo digo, venían a la iglesia como la última instancia para jugársela por su matrimonio, porque si no, directamente se iban a separar. ¿Cuál fue la situación cuando nosotros comenzamos a ministrar? Era de que él había vivido mucho tiempo también esto de su papá. O sea, su crianza había sido así. Su papá imponía castigos, su papá era militar, le imponía castigos fuertes. Entonces él como que lo adoptó como normal. Entonces él decía, yo quiero cambiar esto. Y cuando empezamos a resolver que él tuvo que renunciar a esto, porque a veces el enojo te lleva a, como te decía al principio, situaciones que a lo mejor traumas que tuviste, y a lo mejor eso te es como un mecanismo de autodefensa. Hay dos cosas que vos podés hacer. Uno es a través de decir, Señor, yo quiero que los frutos del Espíritu estén sobre mi vida. Y si a lo mejor el enojo que vos a veces tenés sin resolver es por un trauma que pasaste, siempre nosotros le decimos que la llave para eso es poder perdonar, poder ser libre de eso para que realmente vos puedas estar bien. Primero que vos puedas verte vos, decir, yo quiero estar bien, yo quiero tener bien mi salud, ¿sí? No quiero vivir siempre bajo un estrés. Sí, quiero realmente que mi familia haya realmente un ambiente armonioso, ¿sí? Que mis hijos a lo mejor no me tengan miedo, ¿sí? Que cada vez que a lo mejor yo me enoje, mis hijos salgan corriendo. No sé a lo mejor cómo si has vivido una de estas situaciones, pero el Señor te da las herramientas. Él te dice que hay algo que si vos vas a los pies de Él, perdonás y sobre todo dejás que los frutos del Espíritu estén sobre tu vida, el dominio propio, la templanza, eso va a hacer que realmente vos puedas, ¿sí? Manejar esto y que realmente puedas alcanzar sobre todo aquello que no vaya a haber nada que pueda frenar el propósito de Dios para tu vida. Yo quiero pedir a los adoradores que pasen. Quiero terminar con el capítulo 4 de Efesios, pero quiero ir un poco más, unos versículos más abajo. Efesios del versículo 29 al 32 dice, eviten, dice, toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es algo que nosotros tenemos que dejar de lado. Sos a lo mejor una persona que a lo mejor no ha sabido resolver esto. El Señor dice, esto lo tenés que dejar de lado. Dice, el Señor dice, aprended de mí, dice que yo soy manso y humilde. El Señor dice, intercambiemos. Dice, intercambiemos el yugo. Dice, esa mochila pesada que vos llevás o que has llevado durante mucho tiempo, dice el Señor, vení a mi presencia y hagamos ese intercambio. Dice, y lleva mi yugo, porque dice, es ligera mi carga. Caminar con el Señor, dejar de que Él maneje nuestras emociones, nuestro carácter a través del Espíritu Santo, es mucho más fácil, es mucho más llevadero. Pero si a lo mejor estás en un momento a lo mejor de frustración, a lo mejor te has dado cuenta que reaccionás mal y sobre todo a lo mejor decís, yo creo que tengo una raíz de amargura, porque sabes que el pastor Lucas ponía en la lección que dice que una persona es como que no sabe controlar el enojo, es como un árbol lleno de espinas, o sea, nadie se puede acercar porque lo terminás lastimando. Yo no sé si a lo mejor pasaste alguna situación y que lastimaste a alguien, acá como dice Efesios, no solamente a lo mejor tiene que ver con una agresión física, sino a lo mejor dijiste palabras que hirieron a otra persona.
Este es el momento de decirle: Señor, yo voy delante de tu presencia y yo te pido perdón. Y si a lo mejor es porque una situación traumática que pasaste en tu vida, también es necesario que puedas pedir perdón y perdonar a aquellos que a lo mejor te hirieron, para que sobre todo no tiene que ver con la otra persona, sino lo que te digo, es algo que tiene que ver con vos. Que no podamos ser a lo mejor igual que Moisés no pudo ver que la tierra prometida, dice que el Señor le permitió verlo desde lejos, pero él no pudo entrar. Yo creo que todos los que estamos acá en esta tarde, todos creo que anhelamos alcanzar el propósito que Dios tiene, la asignación que Dios tiene para nuestra vida. No solamente verlo de lejos y aquello es lo que me prometió el Señor, bueno, disfruto solamente verlo allá a lo lejos. No, creo que todos queremos alcanzar eso. Pero si nosotros no sabemos resolver los conflictos, no sabemos manejar esta emoción, esto nos puede automáticamente impedir que nosotros podamos alcanzar esa asignación. Yo le quiero pedir al Espíritu Santo que en esta tarde pueda ministrarte y que vos puedas autoexaminar tu vida y decir: bueno, ¿cómo está mi situación? ¿Soy una persona que no sabe manejar esto? ¿Soy una persona que reacciona mal ante una situación? O tal vez has estado reaccionando hasta este tiempo así porque a lo mejor es un mecanismo de autodefensa por un hecho traumático que estuviste cuando eras más chico, o alguien te hirió con algunas palabras, entonces por eso reaccionás mal. Este es el momento donde vos tenés que entregárselo al Señor. Y decir: Señor, yo te entrego esta emoción a vos. Yo hago ese intercambio y yo adopto los frutos del Espíritu. Yo decido llevar esa mochila tuya, que es mucho más fácil de llevar. Así que yo te invito a que te puedas poner de pie y vamos a pedirle esto al Señor. Y aquellos que nos están mirando también, yo te invito a donde quieras que estés, allí que puedas cerrar tus ojos y buscar al Señor. Siempre oramos por esto, para que el Señor comience a hacer milagros. Y tal vez vos decís: bueno, mira, pero yo pasé una situación donde me he dado cuenta que mis reacciones por esto, porque alguien a lo mejor dijo algo que me hirió, o viví un hecho traumático desde chico. Pero yo te digo que vos puedas decir: Señor, aunque fue traumático, yo, Señor, decido perdonar. Esto siempre lo decimos en los retiros de sanidad: no te pareces más al Señor cuando perdonas a una persona. Y sabes que el Señor te va a sorprender en esta semana. Tal vez esa persona a lo mejor hay relaciones rotas. En esta semana vas a comenzar a recibir una llamada o un mensaje de aquellas personas que a lo mejor te hirieron. Y vas a estar lo suficientemente preparado o preparada para decirle: yo también te perdono. No sé para quién es esto, pero yo siento decirte esto, que en esta semana vas a recibir una llamada, o alguien va a tocar a tu puerta. Alguien que a lo mejor que por mucho tiempo hubo una separación por un conflicto de enojo y que no se pudo resolver. En esta semana el Señor te va a sorprender y esas relaciones van a volver a estar bien. Porque vos estás intercambiando ahora, estás dejando esa carga que has llevado por mucho tiempo, lo estás dejando a los pies del Señor y estás adoptando de ponerte la mochila que el Señor te está entregando, que son los frutos del Espíritu, para que sea mucho más ligero caminar y sobre todo para que puedas alcanzar aquella asignación que Dios tiene para tu vida. Así que yo te invito a que puedas cerrar tus ojos. Y si hay personas que a lo mejor están luchando con esto, yo quiero invitarte a que me puedas levantar tu mano allí. Vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que comience a ministrar esto en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo ahora pido, Espíritu Santo, que tú comiences a visitar la vida de las personas que están en este lugar, Señor, con las manos levantadas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, renunciamos a esta emoción, Padre Santo, Señor, y te pedimos perdón si muchas veces hemos tenido, Señor, el enojo se nos ha salido
de control, si lastimamos personas o tal vez rompimos relaciones, Padre Celestial, hoy, Padre Santo, te lo entregamos a ti, Señor, que tú comiences a restablecer relaciones en el matrimonio, padres con hijos, Padre Celestial, Señor, que a lo mejor por mucho tiempo, Señor, a través del enojo, Señor, hubo una ruptura, Padre Celestial, Señor, el enemigo, Señor, comenzó a meterse allí, Padre Celestial. Hoy, Padre Santo, declaramos, Señor, que venimos a tus pies, Señor, intercambiamos, Padre Celestial, te entregamos esta mochila, Señor, que por mucho tiempo hemos llevado, Padre Celestial, Señor, y que nos ha afectado en lo emocional, nos ha afectado en lo físico, Padre Celestial, Señor, aquello que a lo mejor, Señor, ha estado apagando la luz tuya, Señor, en nuestras vidas, Señor, hoy te lo entregamos a ti, Señor. Hoy renunciamos al enojo, hoy renunciamos a la ira, Padre Celestial, tomamos los frutos del Espíritu, Padre Celestial, Señor, la templanza, el dominio propio, la mansedumbre, Padre Celestial, Señor, Padre Celestial, Señor, y te pedimos que tú comiences a hacer milagros, Padre Celestial, Padre Santo, Señor, y si nosotros, Señor, herimos a alguien, Señor, te pedimos perdón, Padre Celestial, y aún perdonamos a aquellos que nos lastimaron, Padre Celestial, Señor, y creemos que tú nos vas a sorprender, Señor, en esta semana, Padre Celestial, Señor, tú nos vas a desafiar a llevar, Señor, Señor, a sanar relaciones rotas, Padre Celestial. Tal vez vamos a tener que llamar, Señor, cuando salgamos de aquí, vamos a tener que llamar por teléfono, mandar un mensaje pidiendo disculpas, Padre Celestial, porque saldremos de aquí siendo otras personas. Nos iremos llenos de los frutos del Espíritu, Padre Celestial. Padre, yo bendigo a cada persona, Padre Celestial. Señor, que aún a lo mejor en situaciones difíciles no han podido reaccionar, han reaccionado mal, Padre Celestial. Ahora, Señor, entregarán esto a ti, Padre Celestial, y la templanza, Señor, será mucho más grande que el enojo, Padre Celestial. El dominio propio será mucho más grande, Padre Celestial. Sabremos manejarlo, Señor, y sobre todo, Señor, entregaremos esta carga a ti, Señor, y de nuestra boca saldrán palabras de bendición y no de maldición, Padre Celestial. Padre, gracias por tu palabra, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos ministras. Gracias, Señor, porque tú siempre estás trayendo una palabra de aliento, Señor, para direccionar nuestra vida, Señor. Sobre todo para alcanzar, Señor, la asignación, Señor, que tú, Señor, has propuesto para cada uno de nosotros, y que no haya nada en el camino que, Señor, haga que nos frenemos, Padre Celestial. Padre, te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Saludamos a los que están conectados. Que el Señor te bendiga. ¿Sí? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor?